pues muchísimas gracias a todas, a todos los que están aquí. La verdad está la sala llena. Encontrarse una casa llena siempre es maravilloso, y más bajo un lema como Proyecto Logos, o sea, el proyecto de la razón, del pensamiento. Gracias por confiar, por venir, por estar y por ser. Ya les doy las gracias completas, ¿no? Y sobre todo he estado viendo que hay un relevo generacional de público. Se ha ido cambiando unos y otros. Hay algunos que permanecen, pero bueno, Heráclito tiene razón y todo cambia. O sea, está cambiando la gente, por lo menos de posición. Se lo agradezco infinito. Para los que no han estado desde esta mañana, recordarles que estuvimos con Antonio García Villarán y Manuel Bermúdez en una charla fabulosa. Por suerte todo esto se colgará en internet y lo podrán tener ustedes dentro de unos cuantos días, cuando la organización pues consiga subirlo, descanse y lo tengamos arriba. En esta charla que hubo entre Antonio y Manuel, se trabajó profundamente en las nuevas formas en las que el arte encuentra sus nuevos canales de difusión, y sobre todo cómo el artista es capaz de vivir de su arte sin morir en el intento, como les ha pasado a tantos artistas a lo largo de la historia, ¿no? Antonio es un ejemplo magnífico, una persona con una preparación amplia, doctor en Bellas Artes, profesor en su momento en la universidad, y que, bueno, finalmente encontró un canal convirtiéndose en uno de los críticos de arte y también de los productores de arte, de los artistas pues más renombrados y con más difusión internacional. Lo hemos tenido aquí, la charla está subida, pero entra dentro también de lo que yo y Ventura vamos a estar hablando en las próximas 7 horas. No sé si lo han dicho, pero acabamos a las 12 de la noche, así que esténse cómodos porque vamos a hacerlo lo más cómodo posible. No habrá comida y espero que ya hayan ido al pipi room los que lo necesiten, ¿no? Pero era necesario entrar desde el mundo del arte, de la sensibilidad, de lo estético, en los nuevos paradigmas en los que nos estábamos moviendo. Paradigmas fundamentalmente individualistas, donde Antonio hace un momento ha enseñado su teléfono móvil como el punto de unión del ser humano con el universo. Y bueno, con todas las críticas que podamos hacerle a eso. Posteriormente, después de una comida fantástica, que no estabais ninguno invitado, menos mal, nos hemos sentado, Cristina Consuegra y nuestro amigo José Carlos Ruiz, que no sé dónde anda por ahí, ya huyó, pues ya podemos hablar mal de él, es su casa. Han estado hablando precisamente como la producción, la vinculación entre la producción cultural y la filosofía, algo muy interesante porque realmente los filósofos, desde hace ya mucho tiempo, los linces conseguimos, decía Manu Sánchez, los linces se consiguió que no se extinguieran, pero los filósofos seguimos en peligro de extinción, ¿no? Entonces es necesario que encontremos nuestros espacios, nuestros sitios para poder decir, hablar, y nos volvemos a encontrar nuevamente con esta especie de tapón que parece que aparece, o nueva canalización, porque un tapón tiene unas connotaciones siempre peyorativas, una nueva canalización de la difusión, del conocimiento, del acercamiento a la cultura, que puede ser nuevamente estos paradigmas del individualismo, ¿no? Chocamos mucho, los filósofos llevamos bastante tiempo ya hablando del individualismo desde un punto de vista muy crítico, muy ácido, viendo cómo parece que la sociedad, desde Bauman, por ejemplo, no es filósofo, pero desde la sociología de Bauman, desde Chomsky, viendo también cómo el individualismo va mermando las capacidades críticas de la población, va uniformando la población, aunque esa uniformación pueda ser, o uniformidad pueda ser también una división en dos, una polarización. No hay nada más fácil de dividir en dos algo que es igual. O sea, lo que es igual es muy fácil dividirlo en dos. Lo que es muy disparejo o heterogéneo es muy difícil dividirlo. Imagínense ustedes, yo les pongo una tableta de turrón llena de almendras y te digo, pártelo en dos, que sean dos partes completamente, uno puede. Dos partes iguales no van a salir. Pero si la tableta es de turrón del blando es más fácil. Porque está todo muy achacadito, está todo muy uniforme, está todo muy homogéneo. Así que vamos a abordar ahora, en estas últimas 7 horas, como les digo, la cuestión del individualismo, y desde el campo de Ventura, Ventura del Charco Olea, si ustedes no lo conocen, ya lo conocen y lo van a conocer por mucho tiempo, es un psicólogo clínico muy crítico
con la psicología que hoy en día, y que desde hace unos 30 años está en los anaqueles de las autoayudas, de las complacencias del individuo, del autolamerse las heridas y del esperar que el universo te conceda tus deseos, ¿no? Esta filosofía, o esta psicología positivista muy individualista, muy personicista, que omite los contextos, que te hace entender que hay una solución A, B y C, estés en la parte del mundo que estés, sea tu cultura la que sea, te encuentres donde te encuentres, porque en el fondo todos somos básicamente iguales y respondemos a los mismos estímulos, porque somos cosas muy fácilmente categorizables. Esto es, perdónenme ustedes, un error. Por lo menos los últimos 2.500 años de filosofía nos han dicho que son un error. Y aquí ya entró el turrón, esto solo eran los prolegómenos. La cuestión del individualismo, de la individualidad, del sabernos únicos, es algo excesivamente moderno, más de lo que ustedes se puedan imaginar. ¿Y a qué me refiero con esto? Voy a sacar el teléfono por si requiero tirar de alguna chuleta, que hoy no vengo con mi cuaderno y hoy no estoy en la tele, hoy puedo hacer las cosas como quiera, si ustedes me lo permiten, claro. Verán, cuando hablamos de individualismo, como hoy lo entendemos, es algo muy moderno en el sentido de que la filosofía griega presocrática, esta cuestión del individualismo les importaba un pepino. O sea, nadie se cuestionaba exactamente el qué soy yo como individuo. De hecho, los griegos clásicos, y no solo los griegos clásicos, todo el periodo preclásico, tú eras en virtud del sitio donde habías nacido. O sea, entendemos que es Heráclito de Éfeso, y su individualismo, su individualidad es un topónimo. Él se debía a su polis, se debía a su ciudad, a su marco de referencia. Aún hoy, cuando hablamos de Aristóteles, hablamos del estagirita, por ejemplo. O sea, estamos dando siempre la referencia de dónde nació, de qué cultura perteneció, en dónde estaba enraizado. Por lo tanto, la cuestión del individualismo, créanme que como hoy lo entendemos, no era tan importante. Decía el propio Heráclito, ya que lo acabo de citar, que sí es cierto, aquella frase del pantarrei, no del pantarrei, del todo fluye, era importante en la cuestión del individuo porque lo que marcaba es que el individuo cambiaba constantemente. Por tanto, ese agarrarse a quién soy yo soy así, ser fiel a sí mismo, o palabras como hoy utilizamos con mucha fruición y que incluso lo consideramos un valor, es auténtico, ¿no? Esa condición de autenticidad, donde dice, no, tú buscas ser auténtico. Coño, si lo tengo que buscar, no soy auténtico. Soy auténtico si no lo busco, ¿no? Pero si lo tengo que buscar, quizás entonces esté falseando. Yo le estoy dejando líneas abiertas a Aventura, que es el que después pondrá los puntos sobre las i, las diéresis sobre las u's, ¿no? Voy a ir tomando notillas. Empieza ya. ¿Por qué os cuento todo este rollo? Porque es muy importante conocer una cosa, y ya si ustedes aprenden esto, ya para el examen cae, ya saben que esta es pregunta obligatoria de examen, veo que ya hay quien toma nota. Platón, y les juro que voy a hablar muy poco de filosofía clásica y salto ya rápido a la modernidad. Platón es uno de los primeros que hace esta división del individualismo. ¿Por qué? Porque encuentra el sitio donde radicar lo que llamamos los filósofos la individuación, o sea, el factor que te hace diferente a todos los demás. Hasta el momento, hasta los filósofos presocráticos, el alma no era más que una fuerza, un ánima, un impulso, pero no tenía las características que a partir de Platón se le dio. El alma no era tan inmortal como nos creíamos. De hecho, había algunos que tiraban más por el rollo hindú y decía que el alma acabaría fundiéndose en una especie de todo, en una especie de búsqueda de la naturaleza, pero el alma no era realmente el receptáculo de nada, hasta que llega Platón. Dense cuenta que Platón pasea por el puerto del Pireo y el puerto del Pireo es como andar por Pekín. Es andar por un sitio por donde todas las culturas de aquella época, las culturas que eran atractivas intelectualmente hablando, tenían que pararse. Todas se paraban en el puerto del Pireo, desde las culturas que venían por las rutas de la seda, desde los que iban subiendo el Nilo, desde los que venían de la zona de la península ibérica y lo que podía ser la Europa de aquella época. Todos al final acababan convergiendo en el puerto del Pireo y por allí iba Sócrates dándose sus paseitos con sus discípulos y estaba Platón mamando de Sócrates en el sentido, me estoy metiendo en un jardín. Finalmente, la importancia de la ubicación estratégica de Grecia, de Atenas, es que la idea del alma como receptáculo de la identidad es un préstamo. Y es un préstamo que viene de Oriente. Esto no había sucedido hasta ese momento.
Hasta ese momento, como les digo, el alma era una fuerza, una especie de impulso que te lleva hacia adelante, que te mueve, pero que en el fondo no era donde radicaba el individuo. Pero a Platón le suena muy bien lo que dicen esos señores que vienen de Oriente, le encanta cómo lo explican y de hecho copia algunas cosas para vergüenza de los filósofos. ¿Por qué para vergüenza? Bueno, porque Platón dice, el alma es el receptáculo de la identidad, el alma es el factor identitario del ser humano y según la vida que yo tenga y según el camino de la virtud, si yo trabajo la virtud, pues yo busco el bien, la verdad, la belleza, yo actúo de tal modo que mi alma tenga esas reminiscencias del otro mundo, del mundo de las ideas, entonces mi alma irá mejorando. Y hace copia una cuestión muy propia de las religiones orientales, que es la reencarnación. Verá, los filósofos hay algo que nos da un poco de vergüenza de Platón, dos cosas fundamentalmente, que cita la Atlántida y que hable de la reencarnación. No porque lo cite o porque hable de ello, sino porque, bueno, pues nos abre el campo a Iker. Y llega Iker Jiménez y dice, y como Platón dijo, y ya la cagamos. Entonces, usted, ¿entiende usted Platón en el momento en el que dice esto? De hecho, no habla de la reencarnación, utiliza un término muy técnico que si yo lo hubiese empleado nadie se entera, que es la metempsicosis. Bueno, pues metempsicosis es la transmigración de las almas, es la reencarnación, y Platón tenía tan claro que el alma es el receptáculo del individuo que a medida que si tú ibas haciendo las cosas bien, tu alma se iba purificando, pero nunca perdía su esencia. Sin embargo, el alma de los hindúes se la perdía. La pérdida se diluía en el samsara, en la gran rueda de la vida, y perdías tu identidad en esta vorágine donde todas las almas estaban juntos. Esto no es baladí, y no es baladí hasta el punto que Aristóteles en muchas cosas critica a su maestro Platón, pero finalmente se convierte en uno de los grandes padres de la escolástica sin saberlo, y Santo Tomás de Aquino coge todo lo que dice Aristóteles, lo mete en la batidora de la religión cristiana y lo aplica a nuestro modo de entender el mundo desde el catolicismo, desde el cristianismo. El alma no es algo que haya caído del mundo de las ideas al cuerpo, como pensaba Platón, sino que ahora el alma se ha convertido en un regalo que hace Dios, que entra dentro del ser humano, pero que en el fondo es la individuación. Ahí es donde radica Ventura, Paco, Bermúdez, yo. El alma es lo que nos da esa esencia de ser humano, y el cuerpo, bueno, pues algo material que se va perdiendo, que se va diluyendo, y también tenemos que hacer las cosas bien para esa promesa de futuro que es la vida después de la muerte. Esto hace que empecemos a cuestionarnos realmente lo que es el individuo a partir de esta posibilidad de decir, bueno, pues que el individuo está en un sitio concreto. Ya créanme que gente como Descartes se comió la cabeza buscando el sitio concreto para colocar el alma y dijo que estaba en la glándula pineal en el cerebro. Bueno, hay un montón de cosas que créanme que nos avergüenza muchas veces o lo vemos como anécdota con respecto al mundo de la filosofía. Pero sí es importante entender que a partir de ese momento ya empezamos a cuestionarnos más sobre nosotros. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? También es cierto que ese mundo basado en una colectividad pequeña que daba nombre a mi apellido, como Heráclito de Éfeso, Tales de Mileto, eso desaparece. Con el helenismo, con la aparición de Alejandro Magno, esto desaparece. El concepto de polis se diluye en lo que hoy conocemos como cosmópolis, donde el mundo es mucho más grande, y ya ser perteneciente a algo tan mínimamente marcado como una identidad local carece de sentido, porque decía Diógenes que yo ya no soy un ciudadano de la ciudad, sino que yo soy un ciudadano del cosmos, del mundo. Por lo tanto, no puedo ser un individuo marcado solo por esto, sino que tiene que haber más factores que me marquen como individuo. Pero aún así, el ese quién soy yo no era más que una justificación para decir qué debo hacer. Ese individualismo, esa individualidad dada por Dios a los hombres nos obligaba en un contrato tácito a actuar de determinada manera. Por eso durante todo este periodo, desde los escolásticos casi hasta el periodo del Renacimiento y después la Ilustración, Dios, el que nos da el alma, el que nos da posibilidad de existencia, es el que nos obliga también a actuar de determinada manera, se convierte en el garante de la moral, ¿de acuerdo? Si ya hemos entendido esto, clase de historia de la filosofía de primer nivel, ya lo dejamos y nos acercamos más al mundo actual. Tampoco se crean que mucho. Nos vamos al siglo XVIII. Pero es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque hay dos filósofos o dos personajes muy interesantes. Por un lado tenemos a Darwin y por otro lado tenemos a Hegel. Tenemos estos dos personajes. Yo voy a ir muy rápido, de verdad.
porque lo que me interesa es que escuchéis a mi amigo Ventura. Bueno, y que hablemos ahora los dos. Y que hablemos los dos y echemos... Está dando el contexto. Exacto. Os estoy dando el contexto para que sepáis de dónde venimos y dónde nos encontramos, ¿no? Que es muy interesante. Hay estos dos pensadores, tanto Hegel como Darwin, aportan dos cosas muy importantes. Lo primero que aporta Hegel es la siguiente concepción. Dice, verán, el individuo se define por su contacto con el mundo. El contacto del individuo con el mundo es el que lo define a él como individuo. Está bien, suena bien. El mundo también son los otros. El mundo son las cosas y las cosas que están dentro del mundo, que son normalmente los otros, las otras personas, las otredades. Y dice, la forma en la que nos relacionamos con el mundo, dice Hegel, es el trabajo. ¡Pam! Y nos lo pone ahí. Y después, por supuesto, lo rescata nuestro amigo Marx. Marx rescata esta idea y, por lo tanto, el trabajo se convierte en la posibilidad de desarrollo de la identidad. A aquello que te dedicas, a aquello que sublimas tu vida, es lo que eres. De hecho, cuando ayer, el martes, en Radio Nacional de España, trabajaba yo con Mamen Asensio y una de las preguntas que se hicieron fue ¿qué eres? Oye, ¿tú qué eres? Y la gente, en vez de decir yo soy un ser humano, yo soy un padre de familia, yo soy un amigo, decía yo soy informático, yo soy no sé qué. O sea, inmediatamente nuestra identidad, el qué soy, va ligado al qué me dedico, con lo que Hegel lo consiguió, lo clavó. Por lo menos ahí Hegel y Marx dijeron, oye, qué afinado está esto. ¿Y por qué hablo de Darwin? Porque voy rápido, tío, que si no pierdo el hilo, y yo cuando pierdo el hilo la cago. ¿Y qué pasa con Darwin? Que Darwin escribe su maravilloso libro de la evolución de las especies, ¿no? Y cuando escribe el libro, año 1856, si no me falla la memoria, ya había muerto Hegel muere en 1830, o sea, Darwin sabe lo que Hegel ha escrito. Era un tío muy culto y sabía lo que había escrito. Él escribe la teoría de la evolución de las especies, escribe su libro sobre el origen de las especies, que es el nombre del libro, 1856, si no me falla la memoria. Y este libro es leído con fruición por todas las escuelas de pensamiento posibles. Pero entre estas escuelas de pensamiento hay que marcar dos. Una que tuvo el éxito apabullante que llega hasta el día de hoy y otra que se quedó ahí balbuciendo y diciendo cosas que nadie le echó ni puñetera cuenta. ¿Quién es la escuela que funcionó? Bueno, pues hubo unos señores que dijeron, a ver, ¿qué dice este Darwin? Abrieron el libro, empezaron a leer y dijeron, la adaptación al medio. Los fuertes son los que sobreviven. Los fuertes son los que sobreviven. Este es el mensaje de Darwin, los fuertes son los que sobreviven. La evolución es porque los fuertes sobreviven y los débiles mueren. Y mucha gente, yo estoy diciendo esto y hay mucha gente diciendo, sí señor. Bueno, pues esto fue lo que inventaron ciertas personas, ¿no? Ahí aparecen un par de pensadores, por si ustedes quieren saber, uno se llama Herbert Spencer y otro se llama Huxley, que se agarraron a esta idea de Darwin y dijeron, ajá, entonces, igual que en la naturaleza los fuertes son los que sobreviven, también tiene que haber una especie de darwinismo social. O sea, que los fuertes en la sociedad sobreviven. Y hubo dos corrientes con respecto a esto muy fuertes. Uno, biologicista, y ahí estaba el nieto también de Darwin dando por saco, que decía que había en las sociedades animales, pero sobre todo en la humana, ciertos especímenes, verá lo que voy a decir suena heavy, que por sus rasgos raciales estaban destinados a ser los fuertes e imponerse sobre los débiles. ¿Cómo le suena esto? Mal, ¿verdad? Tela de chungo. Por ejemplo, esto es el origen del asesinato armenio, de la gran masacre en Armenia. Esto es el origen de muchas ideas totalitarias. Este darwinismo social, esta idea de que racialmente hay ciertos humanos que están más capacitados para imponerse porque son más fuertes y por tanto son los que tienen que sobrevivir. Esto, por si ustedes no lo saben, los primeros en eugenesiar, los primeros en esterilizar seres humanos no fueron los nazis. Esto se empezó a hacer en Atlanta, en Estados Unidos. Fue en Atlanta donde empezaron a eugenesiar, o sea, a esterilizar a personas de raza negra, a personas de otras etnias, a pobres, porque se concebía la pobreza como un problema darwiniano.
Y esta es la segunda rama, no solo por una cuestión racial, sino por una cuestión económica. Los fuertes, socialmente hablando, son los ricos. Por lo tanto, los ricos son los que deben de ser los dueños del mundo, son los que deben de gobernar. Esta era la visión. Créanme, esto suena, ahora mismo yo les cuento y suena como a chirrío mental. Pero esto se estandarizó y se creyó mucho, y esto dio pie a leyes horribles como la ley de Estados Unidos, que hoy siguen enarbolando el señor de la Cámara Naranja, por la cual Estados Unidos es dueña moral de todo el continente americano. Y tienen libertad, según su propia ley, de acción sobre cualquier territorio americano, América del Norte, América Central y Sudamérica. Ellos tienen su ley por la cual se justifican desde el darwinismo social, y por eso entran en Panamá, por eso entran en Granada, por eso entran donde les dé la gana, por eso matan a Allende, por eso hacen lo que quieren. Cualquier cosa que suceda en el continente americano que ellos estimen que vulnera su supervivencia o su economía o su bienestar, intervienen. ¿Por qué? Porque se consideran superiores racialmente, moralmente, biológicamente. Rápido. El otro modelo, el que no funcionó, es para mí el más atractivo de todos. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar a un señor que se llama Kropotkin. Raro el nombre, ¿no? Pues Kropotkin, en el mismo momento en el que sucede todo esto, Darwin escribe su libro, aparecen inmediatamente los darwinistas sociales. Kropotkin es un príncipe ruso. Príncipe. Es un tío de la nobleza rusa, estaba hablando de mitad del 1800, intelectualmente muy potente, y en contra un poco del sistema zarista en el que vivía. Cuando termina su formación militar, tiene que elegir irse a cualquier sitio de la gran madre Rusia para, bueno, pues a tener allí una labor militar. Y él decide irse al peor sitio. No se va a un sitio agradable, no se va al sur, no se va a territorio cerca de Ucrania. No, se va a Siberia. Kropotkin se va a Siberia. Y en Siberia empieza, con la evolución de las especies, con el origen de las especies de Darwin, empieza a observar la naturaleza de Siberia. Y se da cuenta de que no es cierto de que el más fuerte sobrevive. Que los aptos sí sobreviven, pero los aptos no son los más fuertes. ¿Quiénes son los aptos? Los aptos son los que se apoyan mutuamente. El libro del apoyo mutuo de Kropotkin, pueden ustedes comprarlo, una edición maravillosa, editorial La Pepita, creo que se llama. Yo sé que el nombre suena raro, pero así. Búsquenlo, lo van a encontrar. El apoyo mutuo de Kropotkin. ¿Qué sucede en este libro? Que Kropotkin se da cuenta de que no sucede eso solo con ciertas especies del mundo natural, que suceden con todas las especies del mundo natural, que allí donde las especies se apoyen mutuamente entre ellas y a otras especies, que esto ya es para mear y no echar gota y echa por tierra todo el darwinismo social, ambas especies sobreviven. Esto hoy se acaba de demostrar hace 2 meses, un experimento de la BBC en Inglaterra, donde metieron un dron que parecía un cangrejo dentro del agua para estar en un grupo de cangrejos. Y vieron que había 2 tipos de cangrejos, el cangrejo de caparazón duro y el cangrejo de caparazón blando. Pero los cangrejos de caparazón blando tienen como enemigos a los pulpos, llegan los pulpos y se los machacan. Cuando los cangrejos detectan que hay pulpo, los de caparazón duro se ponen encima de los de caparazón blando y los protegen. Pero no solo sucede con los cangrejos, sino que el pulpo vio el dron, que parecía un cangrejo, le dio dos dentelladas con su pico filoso y le rompió una pata. Y dijeron los investigadores, ya no hay nada que hacer aquí. Y sin embargo, los que vinieron a ayudar fueron los cangrejos de caparazón duro a proteger al dron. Claro, esto te deja como, ¡ay! ¿Cómo? Por lo tanto, Kropotkin en su libro El apoyo mutuo dice, cuidado, que el factor evolutivo, porque él es darwiniano, y el más apto sobrevive, el más apto es el que evoluciona, pero el factor evolutivo fundamental no es ser el más fuerte, sino el apoyo mutuo. Aquellas especies que se apoyan mutuamente sobreviven, y no solo a nivel zoológico, sino también a nivel antropológico, y estudia cómo son los gremios de la Edad Media que gracias a estar agremiados consiguen la supervivencia de los propios gremialistas, de los propios artesanos, pero que además evolucionan económicamente y se convierten en la burguesía del Renacimiento, gracias a ayudarse mutuamente y a trabajar juntos. Esto es la base del anarquismo comunista, o el anarcocomunismo, que por supuesto se diluye en el mar de los tiempos y que pierde gran fuerza, sobre todo después con el leninismo, el estalinismo, los textos de Kropotkin.
pues ya no se echan tanto en cuenta y casi que desaparecen, y que hay, pues en España solo he detectado una editorial que los publica. Pero bueno, ya saben que ese texto está ahí, se acercan y lo leen. ¿Qué sucede con el darwinismo social? Ya voy acabando, para dejarle paso y que entremos a preguntas, a debates entre nosotros. Bueno, porque el darwinismo social, desafortunadamente, se observa que es una barbaridad. Y es una barbaridad al punto que está detrás de las grandes masacres, de los grandes holocaustos que, como con el pueblo armenio, como el pueblo judío, se van dando en el mundo del siglo XX. Es la justificación al apartheid, es la justificación a las leyes las leyes raciales norteamericanas, es la justificación a todas las leyes de un modelo que, oh casualidad, es el modelo anglosajón, que es el que copia todo esto. ¿Y por qué os cuento todo esto? Porque en el fondo, este mismo modelo anglosajón es el que te dice, gracias al calvinismo y al protestantismo, que tu trabajo no solo es lo que te define. Por lo tanto, fíjate, la perversidad de todo este sistema. Tu trabajo te define como individuo, pero si además eres de la clase más privilegiada, pues eres mucho mejor individuo que el resto, porque tu trabajo te define y dan al trabajo el rango de divinidad. Tal cual. Esto es Max Weber. Acérquense ustedes si tienen la ocasión a leer a Max Weber. Max Weber explica perfectamente cómo el calvinismo protestante da al trabajo un grado de divinidad. Y ese grado de divinidad, unido a este darwinismo social, pues te da una separación por castas, por poder, que hoy en día, pues verán, perdónenme, veamos la plutocracia norteamericana que tenemos hoy en día y vamos a ver claramente cómo tenemos descendientes de todas estas ideas, pues están allí, que ellos se arrogan el derecho a, ya que son los ricos, son moralmente más aptos, son moralmente más fuertes que los demás y son los que tienen que determinar el desarrollo del mundo. Ya sabemos dónde acabará, o esperemos que acabe en desazón. Acaba la Segunda Guerra Mundial, hay que olvidarse del darwinismo social, por lo menos de nombrarlo, y entre estas ideas del trabajo como algo divino que te da identidad y ya es imposible desapegarte del que eres, de a lo que te dedicas, aparece el famoso individualismo o el germen del individualismo como lo conocemos hoy bajo unas siglas filosóficas a las que llamamos el egoísmo racional. El egoísmo racional es un movimiento norteamericano encabezado por un par de nombres en concreto. Ayn Rand es una de ellas, una de las pensadoras. Ella es de origen ruso, afincada en Estados Unidos, buena novelista, el que no, que vea la película del Manantial, que es un gran peliculón y una magnífica novela, éxito de ventas en su época. El Manantial, cuando sale publicado, vende 17 millones de libros, ¿eh? Imagínense, 17 millones, pero muy plagado de unas ideas, no el Manantial, sino su otra obra, ¿no? El de Attal, en la que dicen cosas del siguiente modo, y los voy a decir, y todos voy a decir, lo he escuchado. El ser humano es egoísta por naturaleza. Y todo el mundo dice, bueno, ¿por qué lo dijo esta gente? No porque sea verdad. Porque estos egoístas racionales postularon que el ser humano es egoísta por naturaleza y llegaron al punto de decir lo siguiente. Un ser humano, un hombre, no debe sacrificarse por nada que no sea él mismo y su ascensión moral. Esto es una de las bases que vamos a encontrar en el libro sobre el egoísmo racional de Ayn Rand. O sea, el problema de Ayn Rand, y voy a ser súper demagogo, ¿de acuerdo? O sea, voy a ser, porque me toca esta parte, el problema de Ayn Rand, pero que permea, es que quizás ella nunca tuvo hijos, que no los tuvo. Porque en cuanto entras en el mundo de la paternidad, si hay algo que tienes claro, es que te vas a sacrificar por tus hijos. Y que lo que descubres es que si estamos vivos como especie, después de 300.000 años, según algunos, es precisamente por la capacidad de sacrificio que tenemos de sacrificarnos por nuestros hijos, por nuestra descendencia. Que existen sí esos hijos de puta, siempre lo habrá. Perdónenme ustedes el latín vernáculo, ¿no? Siempre lo habrá, somos mayores ya de edad y no pasa nada. Esto está claro, pero la capacidad de supervivencia del hombre viene dado también de la capacidad de sacrificio de los padres. La posibilidad de dar todo y que tenemos claro que si vamos a morir por alguien en el mundo, aparte de lo que queramos a nuestra pareja, es por nuestros hijos. Por lo tanto, es que esta es la base de una ética muy actual que se llama la ética del cuidado, que me parece muy interesante que trabajemos el tema de la ética del cuidado en futuras ediciones y traigamos a algún especialista en esto. Diferencia de cualquier otra ética de orden moral a una ética de orden moral basado en una cuestión materialista.
biológica. Nos cuidamos, y no solo cuidamos a nuestros hijos, sino que en una sociedad bien constituida, con fuerza, sana, cuidamos también a los hijos del vecino. Porque entendemos la necesidad de cuidar a los hijos del vecino para que también mis hijos estén al cuidado tanto de mis vecinos como de estos otros niños. O sea, entendemos que tenemos que vivir siempre buscando ese apoyo mutuo y aunque no esté en papel, lo entendemos de una manera lógica que cae por su peso. Sin embargo, sepan ustedes que es el egoísmo racional una de las grandes fuerzas del pensamiento que permean después de la Segunda Guerra Mundial porque van de la mano de un modelo económico, el modelo neoliberal, que lo que necesita es la sustentación en un consumo constante, pero que ese consumo no depende de los colectivos, sino que depende de los individuos. Si queremos que el sistema económico que tenemos siga progresando, siempre en crecimiento, que esto es una de las perversiones del sistema, que no vale con que se estanque, no vale con que permanezca igual que el año pasado, sino que siempre tiene que ir creciendo, no podemos basar ese crecimiento en ideas comunitarias, sino en incentivaciones individuales. Y ahí nos encontramos pues con los problemas que vamos a debatir ahora, que son esos grandes problemas del individuo y la aparición de modelos de negocio o de interpretaciones del ser humano que se basan precisamente en trabajar solo sobre estos individuos y otra corriente filosófica o psicológica que da paso a esto que llamamos las autoayudas y las psicologías psicologistas, que es el pensamiento positivo. No sé si concuerdas con esto que he estado planteando, pero me encantaría que empezáramos desde ya y sobre todo escucharte a ti tus ideas. Vale, bueno, pues vaya un montón de cosas, pero vamos a intentar ir por partes, ¿no? Yo, máxime, quiero empezar diciendo una cosa que es verdad que Vico ha estado haciendo esta introducción, pero cuando hablábamos un poco de cómo enfocar la charla, queríamos un poco ver si podíamos trascender el típico debate lo individual versus lo social, ¿no? Es decir, continuamente creo que por una instrumentalización política y una serie de cosas, pues, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, antes hablando de qué es la cultura o determinado tipo de cosas, parece que estamos en qué es lo uno o es lo otro. Y yo creo que el problema de esto es precisamente ese, es querer verlo como un enfrentamiento y no intentar entender la relación que hay entre ambas cosas, ¿vale? Entonces, es verdad que la psicoterapia, la psicología, es una ciencia eminentemente individual, ¿no? Porque aunque estudiamos procesos colectivos, pues al final cuando viene un paciente a mi consulta, yo estoy trabajando con fulanito de copas, ¿no? Que tiene una serie de recursos o habilidades y lógicamente esto me lleva a un entendimiento no entender al ser humano desde lo individual, pero sí entender la búsqueda de soluciones desde lo individual, porque yo no puedo, pues, trabajar con su comunidad o con la movida que sea, ¿no? Eso lo puedo hacer aquí, echando una charla, que no sé de qué servirá, pero desde luego en mi consulta no puedo hacerlo con un paciente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que intento explicar con esto? Bueno, pues lo que intento explicar con esto es que primero voy a explicar muy brevemente, y creo que voy a entrar menos en lo del pensamiento positivo, vale. pero creo que va a quedar más claro, es cómo se construye el individuo, ¿vale? Y esto me parece que es interesante de cojones. Hay un concepto fundamental en psicoterapia que es lo que llamamos la frontera de contacto entre el individuo y el otro, ¿no? Nosotros le llamamos frontera yo-otro. Y lo que viene a decir es que todo lo que ocurre en un individuo ocurre en esa frontera. Es decir, tú no sientes rabia, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo de mis emociones, de mi subjetividad, parece claro que estamos hablando de algo profundamente individualista. Sin embargo, yo no siento rabia de manera descontextualizada. Yo siento rabia porque de pronto David dice algo que, por ejemplo, yo creo que va en contra de mi sistema de valores y mi sentimiento de pertenencia a un grupo social determinado, ¿no? Entonces, fijaos que aunque el fenómeno sea individual, está ocurriendo en algo que ocurre con el otro y está ocurriendo respecto a mi sentimiento de identidad con lo otro. No sé si me estoy explicando. Es decir, en gran medida el individuo se entiende, para empezar, cuando nacemos necesitamos del otro para entendernos.
O sea, un niño es como la cosa más inútil del mundo porque no sabe ni eructar, ¿no? Necesita que papá le dé golpes para poder eructar. Y para entender el mundo, el niño necesita de sus padres. Necesita que le expliquen el mundo, el niño llega y señala y tú le dices, esto es un teléfono, sirve para hablar. Y el niño va interiorizando esos conceptos gracias a que hay un otro empático y atento que le atiende y le va explicando cosas. Pero es que incluso en el mundo interno del niño, el niño es regulado por un otro que lo atiende. Es decir, si al niño se le cae el móvil y se rompe y se pone a llorar, es papá el que le abraza y le dice, claro, te has asustado porque el móvil se ha roto, ¿no? Y entonces de pronto el niño entiende que esa experiencia que está teniendo de llorar se llama miedo, ¿vale? Entonces, lo que hay que entender es que lo individual se construye a través de lo colectivo. Es decir, que esa separación que nosotros hacemos entre el mundo externo y el individuo no existe como fenómeno natural. Eso es una paja mental que nos montamos de la misma manera que si hablamos de dónde termina mi cuello y dónde empieza mi hombro, es una línea que ponemos al azar, porque como realidad natural es un todo. No sé si me estoy explicando. Entonces, yo creo que lo importante es que entendamos cómo se da esa interacción entre las cosas. Mirad, no sé si me estoy poniendo demasiado denso. Vale. Los pelos de punta. La cuestión de esto es que el ser humano, ¿vale? A estas teorías podemos encontrar dentro de la psicología cosas que tanto apoyan la idea de Kropotkin, que no voy a decir nada del nombre porque yo me llamo Buenaventura, que sería bastante hipócrita por mi parte, ¿vale? Y los otros modelos, que se han popularizado más, ¿no? Y me parece que lo importante es entender eso, que hemos creído que lo fuerte o lo bueno o lo agradable es lo adecuado y lo adecuado es lo adaptativo. Y en el fondo son dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, uno de los problemas que estamos teniendo con todo este tema del pensamiento positivo y de ser feliz y de todo este tipo de cosas es que parece que lo importante es que sea agradable y reírme. Pero es que a lo mejor la rabia o la tristeza, aunque sean emociones desagradables, pueden ser profundamente adaptativas. Por ejemplo, si David se pone a agredir a una de las señoras adorables que hay aquí, que yo sienta rabia y coja la taza y se la estampe en la cabeza, puede ser desagradable de cojones, pero es profundamente adaptativo, ¿vale? Entonces creo que esto es importante entenderlo para dejar de pensar en términos de bueno o malo o de agradable y desagradable y empezar a pensar en términos de adaptabilidad. Y lo que vemos es que los seres humanos, en primer lugar, y no quiero caer en determinismos biológicos, parece que tenemos una tendencia a entender al otro y a preocuparnos por el otro. Tenemos la empatía, tenemos las neuronas espejo, tenemos un montón de emociones que nos llevan al contacto. El deseo sexual, el cariño, la alegría, ¿no? Te pasa una cosa buena y en cuanto te pasa una cosa buena, lo que te apetece es llamar a tu colega y decirle, oye, nos vamos de cerveza, que, no sé, aprueba esta asignatura dificilísima, o te enteras de que vas a tener un hijo y llamas emocionado a tu padre para contárselo. Es decir, hay algo, no por un sentido comunitario, sino que de manera espontánea el ser humano parece necesitar el contacto con el otro, ¿vale? Entonces, si os paráis a pensarlo, lo que nosotros lo que sabemos es que las emociones en el ser humano son ese gran mecanismo de regulación y de adaptación darwinista. Es decir, tenemos una tristeza que nos sirve para superar el dolor y para pedir ayuda al grupo, ¿no? Cuando tú estás triste y lloras y se te ve mala cara y no tienes ganas de nada, eso es una manera de decirle a la gente de tu tribu, de tu manada, oye, estoy pasando por un mal momento, necesito que me ayudéis, ¿no? O, por ejemplo, cuando sentimos la rabia sobre todo es algo que emerge para protegernos a nosotros mismos y para proteger a aquello que amamos, ¿no? Es decir, todas las emociones sirven para proteger algo. O por ejemplo el asco, esa tendencia natural a la pedrastia que ocurre como proceso universal en todas las culturas,
esa sensación de querer sacar fuera, de querer vomitar, es casi como simbólico, si nos ponemos freudianos, es querer sacar del grupo algo que sabemos que es negativo para el grupo. Es decir, las emociones no son algo aprendido, las emociones es lo que se llama un conocimiento filogenético, es decir, es algo que el ser humano nace con ello. Nadie te enseña a llorar, nadie te enseña a enfadarte, y la rabia y la tristeza es igual en Pekín que en Madrid, que en Sao Paulo, ¿vale? Entonces, es muy interesante ver cómo la mayoría de procesos emocionales tienen mucho que ver con autorregularme, pero sobre todo con autorregularme con el otro y con dejarle claro al otro eso que está ocurriendo dentro de mí. Es decir, cuando yo me enfado, se me ve en la cara que me enfado. Cuando a mí algo me duele, se me ve en la cara que me duele. Y eso nacemos sabiendo hacerlo. Es decir, hay algo en nuestra biología que entendía que lo adaptativo era comunicarle al otro lo que a mí me estaba pasando. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos una serie de necesidades que nos regulamos entre nosotros. Es decir, Maslow, que es el que más estudia el tema de la necesidad humana, en su pirámide motivacional dice que el ser humano pues tiene una serie de necesidades, ¿no? Tenemos unas necesidades físicas, pues de comida, de sueño, luego hay unas necesidades de seguridad que tienen que ver con pertenecer a un grupo, con que nos protejan de los depredadores. Luego hay unas necesidades que tienen que ver con el afecto y con la filiación, que tienen que ver con el cariño, o sea, fijaos que todo esto, hablamos de la pirámide motivacional, es decir, de las motivaciones individuales, pero están haciendo referencia a lo colectivo, ¿vale? Y más adelante, conforme vamos subiendo en la pirámide, empiezan a aparecer algunas que sí que podrían parecer más puramente individuales, que son la necesidad de autorrealización, la necesidad de sentido de vida, la necesidad de logro, la necesidad de identidad, ¿vale? Pero hay que entender que incluso esas más superiores, en parte, se construyen a través de los otros, ¿no? Es decir, por ejemplo, esto ya lo estamos perdiendo, pero los que tengáis pueblo y vayáis al pueblo, iréis al pueblo y dirán, esta es María la de la Puri. Es decir, hay una parte de la identidad del individuo que se está construyendo a través de la pertenencia o de la referencia que tiene con otros. Parte de tu sistema de valores, parte de tu forma de entender la vida, parte de lo que para ti es importante, no es algo que tú elabores de manera propia, es algo que viene, pues yo por ejemplo soy católico porque me crié en el seno de una familia católica y mis padres me llevaban a misa y todo eso pues tiene mucho que ver en algo que yo vivo como muy individual y muy subjetivo, que es mi propia espiritualidad, ¿vale? Entonces lo que hay que entender es que no existe esa división entre lo individual y lo social. Dicha la chapa teórica, y con perdón, vamos un poco más a cómo está influyendo esto en el mundo actual. Decía Vico que todo esto que él habla de el que el individuo se empieza a identificar con el trabajo, ¿no? Y esto es algo muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque en parte es lo que nos está llevando a gran parte de los problemas de salud mental que estamos teniendo actualmente. Fijaos, lo que vienen a decirnos es que como nuestra identidad tiene que ver con lo que hacemos, ¿vale? Esto empieza a ir íntimamente de la mano de cómo se plantea la psicología actualmente. Mirad, si miramos los factores de protección de salud mental de una persona, es decir, qué cosas son las que más influyen en que una persona tenga ansiedad o tenga depresión o anorexia o la movida que sea, lo primero que encontramos es que los 3 factores que más protegen la salud mental son la estabilidad socioeconómica, ¿vale? Es decir, pues lógicamente que yo tenga un trabajo temporal influye en que tenga ansiedad, ¿no? Porque de pronto mi estabilidad está en peligro, ¿no? O por ejemplo, que yo pueda irme o no de casa de mis padres, pues tiene que ver mucho con que yo luego me deprima o no, porque está influyendo en si yo puedo construir mi proyecto de vida. La segunda mayor variable es los vínculos humanos. Es decir, cuánto tiempo paso yo con la gente que quiero y cuánto tiempo siento yo que formo parte de una comunidad. Algo que en este mundo líquido y posmoderno pues se está viendo muy amenazado porque
Bueno, pues porque antes tú vivías toda la vida en una ciudad, hoy en día de media una persona se muda 7 veces, con lo cual pues nunca llegas a arraigar mucho y tampoco merece mucho la pena hacerme muy amigo de Manuel si total dentro de 7 años lo mismo a Manuel no lo vuelvo a ver en mi puta vida, ¿no? Con lo cual pues tampoco voy a estar aquí perdiendo el tiempo. Pero es que luego además tenemos ahora otros fenómenos como que por ejemplo ahora tenemos una serie de flujos migratorios y yo antes me salía en la silla a hablar con mi vecina, que era de mi misma cultura y mi mismo idioma y mi misma forma de entender el mundo, y ahora tengo a Abdul, que es un tío que no habla mi idioma, que tenemos perspectivas del mundo radicalmente diferentes, y no digo que no sea posible crear un vínculo con él, pero desde luego es mucho más complicado porque no partimos de lo mismo, ¿no? O tenemos el fenómeno de la gentrificación y de pronto es que mi vecino es un apartamento turístico y cada 3 días es un señor nuevo, ¿no? Entonces, eso está poniendo en juego el segundo de los factores clave para la protección. Y el tercero sería el apego. El apego, no me voy a poner muy complicado, pero es esto que explicaba antes, de que los niños de pequeños aprenden a regularse emocionalmente y a vincularse con otras personas en función de las experiencias que han tenido. Básicamente, si a mí me cuidan y me saben regular emocionalmente, yo creo un apego seguro y sé crear vínculos y sé regularme emocionalmente y me siento tranquilo. Y si me abandonan, me maltratan, me ignoran, no me entienden o lo que sea, desarrollo o un apego ansioso o un apego evitativo, que es el mayor predictor de enfermedad mental que existe. Entonces, aquí hay una cosa muy interesante que es ¿por qué actualmente en psicoterapia estamos recetando fórmulas como salir a correr, como aprender a meditar, como ser positivos, como técnicas de relajación? Y todas esas técnicas son individuales. ¿Y por qué nadie está diciendo ya no está su abuela? O nadie está hablando del coste de oportunidad, porque el tiempo en el que yo me voy a hacer deporte es tiempo que no estoy con mi hijo leyéndole un cuento. O es tiempo que no me quedo con los compañeros del curro a echarme una cerve, que sí, que la cerve no será muy buena para la salud, pero joder, estoy hablando con mis compañeros, formo parte de ellos, me desahogo, hablo de lo que me pasa, ¿no? Es verdad, vuelvo a lo mismo, y aquí quiero romper una lanza a favor de mi profesión, que es verdad que claro, yo a lo mejor no puedo hacer, si vi con mi paciente, pues es un señor como muy desagradable. Entonces yo no puedo hacer que les caiga bien a ustedes, ni les puedo encasquetar a ustedes el marrón de que tengan que sufrir a Vico, ¿no? Esto me vendría muy bien para llenar la consulta, porque iría detrás de Vico repartiendo tarjetas, ¿no? Pero, claro, yo tengo que trabajar con Vico, ¿no? Pero sí que es llamativo que desde todo el tema de la industria de la autoayuda y de lo que yo denomino la psicología de panfleto, nos están hablando de que el bienestar depende de nuestras habilidades, de nuestra gestión emocional y de nuestras herramientas. Que ya hay que tener más herramientas que el jodido Leroy Merlin, ¿vale? Y yo además me pregunto cómo vivía mi abuelo, que el hombre estaba más agústico que el copón, cuando él no tenía herramientas ninguna. Y el problema de las herramientas, que esto es un debate más de psicología profunda, aparte de que a mí me parece que es una visión tecnificadora y deshumanizadora del ser humano, pero sobre todo el problema de las herramientas es que tienen un mensaje implícito que es, claro, es que si no estás bien, es porque lo estás haciendo mal, porque no tienes las herramientas. Claro, tú estás jodido y el problema es que eres una persona tóxica y piensas en negativo. Bueno, no sé, a lo mejor estoy jodido porque estoy en paro, ¿sabes? ¿No? Entonces hay todo esto que llama Lipovetsky de manera muy interesante la privatización del malestar. Es decir, de alguna manera este mensaje de desarrollar herramientas, que no digo que no sean útiles, pero se está utilizando como una manera de hacer algo tan jodidamente perverso como culpabilizar a la gente por sentirse mal. Todo depende de si yo tengo las herramientas adecuadas o no. Y estamos quitando de la ecuación todo lo que ocurre en el contexto social, todo lo que ocurre en los vínculos humanos, y estamos deshumanizando al individuo. Y fíjate, estamos hablando de individualismo, pero en el fondo es un individualismo igualitario, ¿no? Es un individualismo masa, porque encima esta psicología de panfleto no te dice, oye, estás mal, vamos a pararnos, vamos a ser reflexivos, vamos a intentar que tú te entiendas y qué pasa en tu vida. No, es la misma herramienta para todos.
Con lo cual es un individualismo que ni siquiera es individual. Es aplicar las mismas recetas para todo el mundo sin tener en cuenta el contexto. Y siempre vienen con esa excusa o esa justificación bardua de la evidencia científica. No, es que está demostrado que una persona que está deprimida, si se pone a correr, mejora. Y es verdad, eso se llama activación conductual. Pero claro, si a lo mejor yo no hago deporte cuando estoy bien, creer que me voy a poner a hacer deporte cuando estoy deprimido, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, ¿tiene sentido que apliquemos las mismas recetas para todo el mundo? ¿Y tiene sentido que lo dejemos todo en la voluntad y en la fuerza de voluntad del individuo, en las ganas que le echa? ¿O esto es tremendamente culpabilizado? Entonces, el problema que estamos teniendo con la psicología actual y con el pensamiento positivo es que lo que están diciendo es: lo importante es que aprendas a ver las cosas de otra manera, y si lo ves mal, es tu culpa. En primer lugar, eso es negar la realidad, porque yo te clavo un machete en el brazo y puedes ver al lado a Scarlett Johansson desnuda y te aseguro que el machete te sigue doliendo de cojones, ¿no? Por mucho que lo veas. Y el segundo problema es que esto no solamente lleva a la culpabilización, sino que además lleva a que esta culpabilización haga que los individuos no nos atrevamos a recurrir a los demás. Porque ¿quién quiere ser una persona tóxica? Todos queremos ser personas vitaminas, ¿no? Claro, entonces lo que está ocurriendo es que estamos teniendo una pandemia de cojones de soledad, y no solo soledad física, sino porque cuando estamos con el otro no nos atrevemos a ser auténticos. Y ahora aquí sí voy a discutir con Vico sobre lo de la autenticidad. Es decir, el problema es que cuando estamos con otros, como hay esa culpabilización, nadie quiere decir no tengo herramientas, nadie quiere decir soy una persona tóxica. Entonces lo que hacemos es reprimir el malestar. Y vivimos en lo que yo llamo la dictadura de la sonrisa. Además, en redes sociales continuamente proyectamos una imagen de felicidad, de éxito y todo este tema del postureo o del fronteo o de como ustedes les salga de sus genitales llamarlo, ¿no? Entonces, aquí hay una cosa importante, que es que ¿en qué otra cosa se fundamenta esto? Se fundamenta en lo que para mí ha sido el concepto más jodido y perverso de la psicología, que es la idea de la autoestima. ¿Vale? La autoestima es muy curioso porque es un fenómeno, es un concepto que se ha popularizado muchísimo, casi nadie sabe, pero no sé, antes he hablado de apego, he hablado de mentalización, seguro que a la mayoría de ustedes no les suena un carajo y hacen bien porque leer psicología es terrible, ¿vale? Pero a todos les sonará el concepto de autoestima. Vale, bueno, pues si tú le preguntas a cualquier psicólogo cómo trabajar la autoestima, lo que te dirá es, pues bueno, escribe qué te gusta de ti. Escribe qué se te da bien, ¿vale? Fijaos, si vamos al origen etimológico de las palabras, auto significa conmigo, ¿no? Y estima significa amor, ¿vale? Entonces lo que nos están diciendo es que lo que nos amemos depende de cómo de buenos seamos en las cosas. He bajado 6 kilos para aumentar mi autoestima. ¿De verdad que tú te quieras depende de tu talla de pantalón? Es decir, vamos a darle la vuelta. Yo tengo a mi novia, que la pobre pues tiene que tener alguna patología mental severa para estar conmigo. Y bueno, pues ella está muy contenta de que yo esté aquí y está muy contenta de que haya escrito varios bestsellers y de que me vaya muy bien. Pero ella no me quiere más por eso que antes. Si ella ahora me amase más, ¿ustedes creerían que mi novia me quiere? ¿O resulta que es una convenida de mierda? Entonces, piensen ustedes en, no sé, en la relación con sus hermanos, con sus padres. Yo os aseguro que toda la gente que me quiere sabe perfectamente todos mis defectos. Saben que soy despistado, saben que soy un poco narcisista, saben que tengo mal carácter. Entonces, joder, yo creo que precisamente me quieren porque a pesar de eso me quieren. Es decir, el problema que tiene la autoestima es que niega la idea de la incondicionalidad. Y el amor solo es amor cuando es incondicional. Es decir, yo sé que quiero a mi novia porque la voy a querer igual, esté en paro o no esté en paro, pese 10 kilos más o pese 10 kilos menos.
Que sí, que ahora está yendo un montón al gimnasio y se está poniendo el culo en la nuca, y a mí me gusta verlo y tocarlo y meter el hocico, o sea, sí es agradable, pero joder, yo no la quiero más por eso. Y a mi novia le gusta que ahora este mes Planeta me envía el cheque de los libros y nos vamos a ir a México. Pues claro que le gusta, pero no me quiere más por eso. Entonces, ¿en qué jodido momento la psicología hegemónica permitió la idea de que para querernos, o sea, que nuestro valor como individuos, que el amor que nos merecemos depende de si hacemos las cosas bien o mal? Y yo no estoy en contra de la meritocracia. Podríamos discutir mucho sobre que el ascensor social se haya a tomar por culo, o sobre cómo se legitimiza la meritocracia para el darwinismo social, y aquí podríamos tener un gran debate. Yo, por ejemplo, ahora no, pero he sido profesor universitario, y yo lógicamente valoro más a mi alumno que chapa, estudia y curra, que al que se toca los huevos. Evidentemente, y le pongo más nota, yo un 9 vale más que un 2. Pero no como individuo. O sea, el problema es que cosas que pueden tener sentido en la economía o cosas que pueden tener sentido en el mundo académico nos lo hemos llevado al valor personal. Entonces ahora todos tenemos miedo de no valer y todos tenemos miedo de no ser suficientes. Y por eso estamos todo el rato con los objetivos, con conseguir cosas, con ser tu mejor versión y actualízate. Pero que eres un iPhone que se actualiza la aplicación, o qué coño, que eres un ser humano. Estamos convirtiendo a los seres humanos en herramientas. En una vaca que da leche vale más que una vaca que da menos leche. Y lo perverso es que eso lo está haciendo la psicología. Y lo está haciendo la industria de eso que llaman desarrollo personal. Entonces, creo que hay una parte importante del debate que tenemos que empezar a ver, que es que no podemos seguir vinculando el bienestar de los individuos, la felicidad y la valía de cada individuo con lo que consiga hacer, con el éxito y cómo le va de bien en la vida. Ni tampoco con si es agradable o desagradable, sonríe o no sonríe. Porque es profundamente cruel y deshumanizador. Y voy a una reflexión muy rápida. Cuando escribí mi último libro, que habla mucho de la autocrítica y del perfeccionismo, pues hice una revisión bibliográfica, que básicamente es, te lees todos los libros que hay de un puto tema, ¿vale? Porque siempre es mucho más fácil copiar y criticar a otros que tener ideas propias. Entonces yo soy de copiar y criticar, ¿vale? Entonces me puse a leer y es muy curioso cómo la culpa en Freud, que es el padre de la psicología, tiene mucho que ver con el pecado, ¿no? Con la sexualidad, con si esto está bien, con si esto está mal. Y fijaos, la culpa, que parece algo muy individual, está muy mediado por lo social. ¿Por qué? Porque la sociedad del Imperio Austrohúngaro del siglo XIX era profundamente católica. Cuando llamamos a Fritz Perls, que es mi psicólogo favorito, el que me pone los pezoncillos prietos, que es más o menos de 1950, él ya, cuando habla de la culpa, no habla de la idea de pecado, sino que habla de la idea de deber. Es decir, él ve que con lo que la gente se tortura es con lo que debería hacer y no hace, o con lo que debería ser y no es. Bueno, pues actualmente la mayoría de los pensamientos y los sentimientos de autocrítica tienen que ver con el gustar. Y esto es muy jodido, ¿eh? O sea, es decir, la gente ya no se tortura por si es buena o mala persona, o la gente ya no se tortura por si cumple o no, la gente se tortura por si tienen más o menos seguidores en Instagram. Y esto es muy llamativo y habla muy bien de lo que nos está pasando, porque lo paradójico de todo esto es que en un momento que decimos que la cultura es profundamente individualista, lo que tenemos es a un montón de gente obligándose a hacer cosas que no quiere hacer, y tengo que adelgazar, tengo que llevar una vida interesante y mostrarlo en Instagram, tengo que estar siempre sonriendo, tengo que tener buena actitud, tengo que alcanzar objetivos. Y da igual si yo disfruto o no en el proceso, lo único importante es que aparentemente es fingir que todo está bien, que se parece bastante a una prostituta, ¿no? Que tiene que, o sea, nos autoconvertimos en putas y en rameras, ¿vale? Simplemente por el miedo al rechazo. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que el consumismo solo puede vendernos productos si primero nos hace sentir inválidos. Si tú no te avergüenzas de la crema antiestrías,
¿para qué coño te vas a comprar una crema? O sea, si tú no te avergüenzas de las estrías, ¿para qué coño te vas a comprar una crema antiestrías? Entonces, tenemos un modelo de consumo, y yo ahí sí diferencio entre capitalismo y consumismo. Tenemos un modelo de consumo que se basa todo el rato en explotar nuestro miedo a no valer. Porque el miedo a no valer es un miedo biológico, porque si no vales, si no gustas, te echan de la manada, y si te echan de la manada te matan, porque no te protegen los otros cangrejos cuando viene el pulpo. Entonces, para mí, el planteamiento en todo esto no es tanto individualismo o social, sino porque estamos mirando únicamente lo individual para procesos que también tienen que ver con lo social, y cómo paradójicamente no estamos ni siquiera construyendo un individualismo fuerte. Vico no le tiene mucho aprecio a Ayn Rand, y yo pues siempre tengo con Ayn Rand, de la ciencia ficción, Ayn Rand, y yo siempre tengo un conflicto con él. Ella tiene dos obras que son paradigmáticas, que son La rebelión del habla, ¿vale? Que habla un poco más, pues, como de esta idea del darwinismo social, pero luego tiene otro libro, que por cierto es uno de los 3 libros que no he sido capaz de terminarme en mi vida, porque es que no acaba, ¿vale? O sea, el libro no se acaba, y tiene otro libro que es El manantial, que sin embargo es un libro que a mí me encanta y que ha tenido un impacto muy grande en psicólogos muy importantes como Nathaniel Branden. Entonces, de lo que habla en El manantial es de la libertad individual, ¿no? De hasta qué punto las personas tenemos que ser individualistas cuando se habla de ser fieles a nosotros mismos, cuando se habla de no amoldarnos a cosas que no queremos, cuando se habla de ponerle límites a otros, cuando se habla de no vivir en base a los criterios de lo que me dice la sociedad, sino de lo que yo quiero realmente, ¿vale? Y el problema es que ese individualismo, que para mí es bueno, para mí, y lo sabemos, ese es el individualismo sano. Sabemos que la enfermedad mental no es algo que aparece por germinación espontánea. A ti no te pica el virus de la depresión. Tú te deprimes porque tienes miedo a no gustar, porque tienes miedo a rebelarte, y te obligas a estudiar Derecho, que a ti el Derecho no te gusta, pero tu padre quería que tú estudiaras Derecho, y te tiras 8 horas al día haciendo un curro que te parece un coñazo, y encima tienes que fingir que estás sonriente para no ser una persona tóxica. Y cuando te tiras haciendo eso 15 años, o casualidad, te deprimes. ¡Qué sorpresa! ¿Quién podía esperar que iba a pasar, no? ¿Vale? Entonces, creo que el problema que estamos teniendo ahora es que, precisamente por haber roto lo social, ni siquiera estamos permitiendo un individualismo genuino. ¿Por qué? Porque para saber quién soy yo, necesito el contacto con los otros. Y para poder ser yo, necesito la aceptación y el vínculo de los otros. Yo solo me atrevo a ser yo cuando no me siento juzgado por el otro. Cuando siento que al otro no le voy a gustar, empiezo a esconder partes de mí y empiezo a obligarme a cosas que no quiero por el miedo a no encajar. Hay una frase que yo repito siempre, que es: el rechazo es el precio de la libertad, ¿vale? Pero en una sociedad que continuamente nos dice que si no somos buenos no valemos nada y no podemos tener autoestima, que si no triunfamos es culpa nuestra porque no emprendemos o no le ponemos las ganas suficientes, y que hay que ser positivo, es muy difícil tener los huevos, y es muy de valientes aprender a ser tú, ¿vale? Entonces, lo que yo plantearía, y simplemente para acabar, es que, mira, cuando a mí me viene un paciente, la mayoría de la gente se cree que lo que le hace cambiar es la técnica psicológica, ¿no? Pues que yo utilice una cosa o utilice otra. Sin embargo, lo que sabemos desde los metaanálisis de Lambert es que la técnica psicológica solo explica el 13% del cambio de un paciente. Lo que explica el 30% del cambio del paciente es la relación terapéutica. Es decir, no importa lo que haga el psicólogo, importa lo que ocurre en la frontera de contacto entre el paciente y yo. Y el otro 40% son los factores externos, que tiene que ver con si se echa novia, se queda en paro. Es decir, los psicólogos solo provocamos el 55% del cambio, ¿vale? El otro 45% no tiene nada que ver, y de ese 55%, solo el 15% depende de la técnica y el otro depende del placebo, pero sobre todo de la relación terapéutica. Lo cual evidencia profundamente que somos animales sociales y que necesitamos al otro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la clave, si se ha estudiado mucho qué es lo que hace que la relación terapéutica funcione o no, ¿vale?
Y hay un fulano que se llama Carl Rogers, que es como el Cristiano Ronaldo de la mente, que dice que la relación terapéutica se fundamenta en 3 cosas. La primera es la empatía, ¿vale? Y volvemos a la necesidad de sentir que el otro nos entiende y que el otro nos valida. La segunda es la autenticidad, es decir, que el terapeuta no sea frío, sino que, pues yo que sé, a mí cuando el otro día un paciente me ha contado un abuso sexual infantil, joder, y yo me puse a llorar con el paciente. No a moco tendido, pero me contó una cosa que me parecía tan dura que me corrían las lágrimas por la cara, ¿no? Y este paciente luego me dijo, joder, es la primera vez que hablo de esto y es la primera vez que he sentido que esto importa. Porque cuando mi padre abusaba de mí no le importaba. Y cuando mi madre se hacía la loca tampoco importaba. Fijaos, ¿no? Esa experiencia mía, que ni siquiera es algo intencionado, es simplemente ser auténtico, es permitirme sentir con el paciente desde mi empatía, es profundamente terapéutica y profundamente reparadora en el trauma. Y luego, por último, la otra cosa, que es la que más reclama Rogers, es lo que él llama la aceptación incondicional, que consiste en no juzgar al paciente. Y esto no es simplemente porque está un poco feo juzgar a la gente, ¿no? Es decir, eres gilipollas o eres un débil, sino porque la gente, en gran medida, no puede solucionar sus problemas porque no los entiende. Y no los entiende porque no los acepta. ¿Vale? Muchas veces una persona le cuesta aceptar que tiene rabia hacia su padre. Le cuesta aceptar que se siente una mierda. Le cuesta aceptar que es un poco egoísta. Le cuesta aceptar que es victimista y chapotea en la mierda. Entonces, la única manera de que el paciente se atreva a aceptar eso es porque el paciente no te lo cuenta directamente, pero te enseña la patita, te enseña indicadores. Y si tú no le juzgas, el paciente dice, oye, pues si le he contado esto malísimo mío a Vico y Vico no me ha puesto cara rara ni me ha dicho que soy lo puto peor, a lo mejor no soy tan terrible, a lo mejor yo me estoy juzgando por esto y no es tan malo. Oye, voy a contarle un poco más. Y entonces voy contándole, pero ¿qué pasa? Que conforme le voy contando a Vico, me lo voy contando a mí. Y me voy entendiendo. Y ahí viene una frase buenísima de Carl Rogers que dice que la paradoja del ser humano es que solo cuando acepto una realidad puede comenzar a cambiarla. Entonces, fijaos que desde luego que la salud mental está muy mediada por el contexto y por lo que pasa en lo social, pero incluso en lo más individual, que es lo que ocurre en la terapia, casi todo tiene que ver con lo que ocurre en la relación entre dos individuos que se quieren y se ayudan. Fijaos, la APA, y ya con esto acabo, la American Psychological Association, reconoce 192 tipos de terapia. O sea, si en filosofía hay escuelas, en psicología no nos ponemos una polla, ¿de acuerdo? Hay 192. Yo he estudiado, se agrupan en 4 familias, en 4 paradigmas, yo he estudiado los 4, obviamente el mío es el mejor, ¿no? ¿Quién lo va a cuestionar esto? Pero es verdad que aprendes de todas. Pero eso ahí, y fijaos, ahí no tiene nada que ver el psicoanálisis, no tiene nada que ver con el conductismo, que no tiene nada que ver con lo sistémico, que no. ¿Y sabéis qué es lo único que tienen? Claro, y ustedes dicen, coño, ¿y cómo funcionan si son todas distintas? Porque lo único que tienen todas en común es un ser humano hablando con otro ser humano. Y ya para terminar, me voy a poner bonico para compensar las 10.000 palabrotas, que tengo la sutileza de la lencería de Esparto, que voy a recordar la frase de Jung que dice: conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al final sea solo un alma humana tocando otra alma humana. Gracias. Divino, yo llevo un rato con los pelos de punta, ya te he dicho. Resulta que hay 2 libros, con esto voy cerrando y damos paso a preguntas. Yo no voy a preguntar nada más que apostillar por esta neurosis de la última palabra, nada más, ¿no? Hay 2 libros, uno que me recomendó Buenaventura, y otro que es muy común, lo tengo aquí apuntadito, Una buena vida, el estudio este de Harvard de los 80 y tantos años, con los 700 pacientes, en el estudio en pro de saber qué es lo que nos hace felices, ¿no? Y esto, bueno, pues se acercan al libro, Una buena vida, lo pueden encontrar, y descubren que finalmente lo que hace felices a las personas, en un estudio que tiene 4 o 5 directores, porque lleva más de 80 años, y se sigue haciendo, este estudio sigue, lo que hace feliz a las personas
es la salud de las relaciones sociales que tienen. Cuando son relaciones sociales sanas, la gente es feliz. Y no importa tanto, obviamente hay que tener las papas aseguradas, porque si no, no te puedes entretener en otra cosa. Maslow tiene razón, pero realmente la felicidad no es tanto una cuestión de autorreconocimiento, no es una cuestión de fama, no es la cúspide de la pirámide. No son los objetivos, ¿eh? Exactamente, sino, en este caso, la felicidad, como Aristóteles tenía razón, no es una meta, sino es la acción de estar con el otro. Y hay otro libro, el que me recomendó Buenaventura, que es de Susan Pinker, La aldea, ¿no? El efecto aldea. El efecto aldea. También muy recomendable, difícil de encontrar, aunque Amazon es vuestro amigo. Y en el efecto aldea de Susan Pinker es un estudio muy profundo a nivel psicológico, pero sobre todo sociológico, con mucha documentación, donde esta mujer intenta, fíjense qué cosa más bonita, intenta saber por qué las mujeres viven más que los hombres, ¿no? Es algo que, bueno, pues aceptamos todos, bueno, forman parte de un rasgo que entendemos que es biológico, propio de nuestra naturaleza humana y que se da en todas partes del mundo. Esta mujer, Susan Pinker, hace este estudio y resulta que en una pequeña isla del Mediterráneo italiano hay un pueblo donde hombres y mujeres viven lo mismo. Va allí, cargado con todos sus métodos de desarrollo científico, hace el estudio a fondo y lo que descubre es que en esta aldea muy particular, en este pueblo particular, hombres y mujeres tienen la misma acción social. Los hombres socializan en el mismo número de horas con un grupo de gente similar que las mujeres. O sea, la socialización, el estar en contacto con el otro, hace que vivan los dos lo mismo. Por lo tanto, en los estudios comparativos que se hacen con otras sociedades donde el hombre no socializa igual que las mujeres, sino que bueno, está en el trabajo y las mujeres tienen otro tipo de trabajo, otro tipo de dedicación, resulta que ahí las mujeres viven más porque pueden socializar. Y dice en el prólogo de la segunda edición de este libro del efecto aldea, que es el que yo tengo, que dice, yo creía... Bueno, sabía que podía haber más casos como este, pero solo encontré el de esta isla y pude estudiar el de esta isla. Y resulta que encontró que en otra isla del Mediterráneo, pero esta vez en Grecia pasaba lo mismo. Y yo estoy seguro que en muchos de nuestros pueblos de Andalucía, si va, también se va a encontrar lo mismo, pero todavía no nos ha descubierto. Al final, para resumir y dar paso a las palabras, pues me voy a Aristóteles, perdónenme, pero si hay alguien que da el golpe en la mesa en la historia del pensamiento y nos habla de que el hombre es un animal social, obviamente es Aristóteles con aquel zoon politicón. Pero me quedo con una parte mucho más interesante que le dice a su hijo Nicómaco en la Ética Nicomaquea, que me parece fundamental. Le dice, hijo mío, no confíe, yo siempre me lo imagino en andaluz, tío, no sé por qué, pero yo Aristóteles me lo imagino hablando como Manu Sánchez, como Pérez Orozco o como yo, ¿no? Hijo mío, el hijo mío. No confíes en un hombre que no tiene amigos, porque un hombre que no tiene amigos es imposible que sea feliz. Y le dice a su hijo, fíjense lo que dice, una persona sin amigos no querría vivir. Creo que parte de la... De hecho, el aislamiento social es uno de los mayores predictores de suicidio. No queda algo, me lo he bebido todo, lo siento, soy un egoísta. Eso es. O sea, hay litros y litros, ahora todo. Exacto, o sea, creo que ganaríamos muchísimo, no sé si esto te jode tu trabajo o no, te la suelto aquí, pero ganaríamos muchísimo si yendo al psicólogo, nos dice el psicólogo, fantástico, te he escuchado, te receto 3 o 4 horas diarias con un amigo. Bueno, yo lo hago, ¿eh? O sea, se hace. ¿Quién? Pero eso no lo hace todo el mundo. No es la frecuencia. Pero dices, joder, es que mejor le digo que haga mindfulness, ¿no? Que suena muy bien, mindfulness. Y entonces lo pones allá a meditar solo. Claro, y mucho mejor que tengo yo. ¿Alguien quiere aprovechar la ocasión, hacerle una pregunta aquí al compañero o a mí en su peor defecto? La primera mano con un brazo de jersey claro. Levántate, por favor. Levántate y habla. Levántate y habla. ¿Eh? Ah, bueno, pero me gusta verte. Venga, dale caña. Vale, gracias. Sí, yo le quería preguntar 2 cosas, las 2 relacionadas con ética, una con ética individual y otra con ética política. Ambas son dilemas que me suscita su charla, me ha parecido muy interesante, de verdad. Además, muy sesuda, muy cargada de conceptos, cosas que a mí me gustan. Y en cuanto a la cuestión de ética individual, yo le quería preguntar si estas ideas que ha planteado
no podrían contrarrestar o en cierta medida se me antojan conflictivas con la responsabilidad individual. Esa idea de la incondicionalidad, porque al fin y al cabo uno tiene que rendir cuenta en términos éticos de las acciones que hace, no hay ética. Solo hay ética en el marco de las decisiones individuales, hay rendición de cuentas. Y sobre la segunda cuestión, sobre ética más bien política, es que le quería preguntar qué hay en definitiva de colectivo en su propuesta, que no es una crítica, así que ha tenido un tiempo muy breve para poner esta idea, pero qué hay de colectivo al final, porque a mí me suena a una redefinición del individualismo, en términos políticos hablo, Al fin y al cabo, nuestra sociedad tiene un socialismo, un colectivismo líquido, de moda, como han puesto, porque hay un individualismo débil que termina en una especie de asociacionismo, de tendencia, de presión, pero desde el prisma político, ¿hay algo colectivo en su propuesta o algo que les gustaría que cambiase de nuestras sociedades? Empezamos por... había como dos partes en la pregunta. Ética individual y colectiva, acción colectiva. Vale. A mí me gustaría, te voy a matizar con respecto, bueno, pues mi especialidad es la ética, precisamente, ¿no? Dentro de la filosofía. Entonces, permíteme que te haga un matiz muy sutil que a lo mejor te ayuda a estructurar la pregunta, ¿no? Que nos ayuda a estructurar la pregunta. A ver, ética y moral son dos cosas diferentes, aunque normalmente solemos meter las dos cosas en el mismo paquete. A mí me encanta definir la ética de dos maneras. Una, la académica. La ética es la disciplina filosófica que se encarga en estudiar las morales y sus reglas, pero la otra, que es la que yo suelo utilizar, que me es más cómodo y todo el mundo entiende y la encaja bien, que es la ética, no es más que el modo de relación de los animales humanos. Por lo tanto, este modo de relación no es juzgable y además no existe, por tanto, una ética individual. El concepto de ética individual es un oxímoron, es una negación por sí misma. Si el modo de relación de los animales humanos es la ética, en cuanto hay un animal humano solo, solitario, exento, Tom Hanks en Náufrago, no puede haber una relación ética porque no hay un otro con quien establecer esta relación ética. Por lo tanto, no hay una ética individual. Lo que sí hay es una acción moral individual. O sea, la ética tiene que regularse por un código de conducta, por unas reglas a las que llamamos moral. Lo que pasa es que culturalmente solemos mal ligar la cuestión moral a la cuestión religiosa y más dentro de nuestro marco cultural, ¿no? O sea, tendemos a hacer esta asunción que no es real. Por lo tanto, la acción individual es una acción que responde a una moral. Y ahí sí cabe la posibilidad de juicio, siempre bajo el paraguas de la moral imperante en ese momento. Porque hay acciones individuales hoy que son moralmente aceptables y que hace 30 o 40 años eran moralmente inaceptables. Las morales van afortunadamente cambiando y mutando, se van trasvalorando y se van acomodando al sentir de los pueblos. Esto era el marco que yo te quería dar con respecto a eso. Y ahora ya le paso la pelota. Una matización a lo que dice Vico. Es verdad que cambia el contenido de la moral porque es un constructo cultural, pero la tendencia humana a la empatía y la tendencia humana a sentirse culpable o sentir vergüenza cuando rompe las normas, eso es una tendencia biológica que permanece inalterable. Claro. ¿Vale? Entonces ahí se ve muy bien cómo la cultura, ¿no? Perl hablaba mucho del conflicto entre el ser biológico y el ser social. La cultura modela, ¿no? Por ejemplo, antes le he dicho, cuando hice una revisión bibliográfica de la culpa, primero era una culpa cristiana y ahora es una culpa como más narcisista y más de ese gusto. No, pero el sentimiento de culpa como proceso psicológico y emocional se mantiene imperturbable a lo largo del tiempo. Respecto a lo que hablabas de la aceptación incondicional, no creo que la aceptación incondicional vaya en contra de la rendición de cuentas. Es decir, la idea de la aceptación incondicional tendría que ver más, sería algo para desarrollar mucho, pero porque intentar que me entiendas, con la idea del perdón o con la idea de la compasión del cristianismo. Es decir, tú puedes hacer algo que a mí me parece mal, pero yo puedo, a pesar de todo, aceptarte como individuo y no te voy a permitir algo que haces, pero no te invalido como persona por ello. Yo a un drogadicto no le digo que siga siendo drogadicto, pero no lo convierto en un infraser. Lo trato con el mismo respeto, el mismo compromiso y la misma dignidad que cualquier otro ser humano. Respecto a lo que me decías de la implicación política, bueno, es que creo que la psicología no tiene que tener implicación política. Es que creo que
por lo mismo que hablaba antes de que la gestión cultural no debería tener implicación política. Es decir, yo creo que hay disciplinas como la ética o como la política o como la ideología, que está bien que tengan tintes ideológicos, pero creo que la sanidad sobre todo y la psicoterapia, pues sé que es imposible ser 100% aséptico, pero creo que tenemos que intentar mantenernos al margen de lo político y de lo ideológico y de lo moralista. Porque precisamente en parte la psicología nace para intentar contrarrestar las tendencias negativas de la cultura que generan malestar en el individuo. Entonces aquí lo que sí que te puedo decir es que yo una frase que me gusta mucho decir es rehumanizar es urgente. Entonces lo que yo creo es que no tenemos, si consiguiésemos educar a las personas, mi sueño húmedo es una psicoterapia de proceso y no de síntoma universal, si conseguimos que la gente tenga empatía, si conseguimos que la gente se acepte incondicionalmente, seremos menos hijos de puta, porque la gente no es mala por naturaleza. La gente normalmente juzga a otro porque él se siente inseguro y si señalo tu fallo, calmo mi miedo. La gente quiere dominar y quiere el poder porque ha tenido experiencias donde la han maltratado o donde se ha sentido víctima y ahora quiere ser verdugo en una compensación neurótica, o la gente muchas veces le hace daño al otro porque no lo entiende y no empatiza. Entonces, es verdad que no voy a decir algo tan ingenuo como que desde la psicoterapia podemos cambiar el mundo, pero creo que eso de lo social afecta a lo individual también se puede recorrer, aunque en menor grado, un camino contrario, ¿no? Que al final es esto que decía mi mae, de seamos tú y yo buenos y ya son 2 pillos menos, ¿no? Había otra mano, ayer al final había otra mano, perdóname Manuel, allí, y después José Carlos y Manuel, y yo creo que ya vamos cerrando porque, entre otras cosas, hay que coger y en la puertecilla le respondemos lo que usted quiera. Compañero. ¿Se puede acercar? Es que nos cuesta o a trabajo. uno de los micros o... Perdona, ¿eh? Buenas. Lo que mi pregunta hace referencia cuando, por ejemplo, va una persona mayor, que yo vengo de una zona, de un pueblo, que es una zona rural, y que tiene 80 o 90 años, y tú le preguntas, por ejemplo, yo tengo 23 años, ¿qué era lo que hacía cuando tenía mi edad? Te decía, por ejemplo, que trabajaba 10, 12 horas diarias, tenía que criar unos niños, tenía que llevar una casa hacia adelante y demás, y luego le pregunto, dice, ¿pero usted era feliz teniendo ese ritmo de vida? Y te dice, yo no tenía tiempo para pensar en esas cosas. ¿Consideras que la salud mental está relacionada a un aspecto cultural, social, o a la herramienta que usted nombraba de poder llevar a cabo esas cosas y tener más pensamiento o al menos hacer más reflexiones sobre su propia salud? Pues mira, es una pregunta muy interesante y es verdad, ¿cómo coño, si antes la vida era mucho más dura, la gente... No, había guerras, había hambrunas, había condiciones de miseria, había mucha más intolerancia y la gente tenía mejores tasas de salud mental que ahora. Bueno, pues en primer lugar, lo que probablemente le pasaba a la gente, a su abuelo, era que cuando él iba al campo, pues el camino del campo lo iba haciendo con los compañeros, y iba hablando con ellos, y había ese vínculo, y luego llegaban a la casa y aunque llegaban en lomaicos, cogían una silla y se salían a la puerta de la casa y hablaban con los vecinos. Y esto no es simplemente por lo que el amortiguador del vínculo social, sino porque además había una experiencia de dolor compartido. Es decir, todo el mundo pasaba la misma miseria, todo el mundo se partía el lomo de la misma manera. Ahora, en cambio, pues todos sonreímos y cuando te preguntan ¿qué tal? Dices bien, ¿no? Como que no vaya a ser que piense, ¿vale? Y me dé cuenta de que no estoy tan bien. Y entonces el dolor compartido, que por eso funcionan las terapias de grupo, pues era un gran amortiguador. También, y esta es la otra parte, precisamente lo que ocurría es que la vida era mucho más dura, pero las generaciones anteriores no tenían miedo a no ser suficientes, porque había mucha más incondicionalidad y porque antes la gente decía, lo importante es ser buena persona. Eso lo habréis oído de vuestros abuelos que te cagan. Y ahora nos dicen lo importante son los objetivos. Entonces, nuestros abuelos no tenían ese miedo a la culpa, no tenían ese miedo a no valer, no tenían ese miedo a no ser suficiente, que sin embargo es pues, lo más común que tenemos hoy en día. José Carlos, por favor. Hay una mano de un compañero ahí. Eso es. Sí. Adelante. Sí, a ti. Yo creo que habría que saltar
dado muchas posibilidades, ¿no? Y no habéis hablado de la influencia de la tecnología. Yo creo que el individualismo que hoy impera es, nunca como hoy, existe un panóptico digital que nos observa permanentemente. Y una persona que está permanentemente observada es siempre responsable. Sabe que permanentemente está observada y por lo tanto tiene que ser auto. Hemos pasado de una sociedad que te obligaba, de una sociedad que de alguna manera era disciplinaria, que tenías que hacer esto, a una sociedad en que tú auto tienes que imponerte esta idea. Y esa es la lógica que han impuesto, es la lógica del mercado. El mercado tiene que ser individualista, somos clientes y se acabó. Mira, la idea del panóptico digital de Byung-Chul Han, ¿no? que es muy interesante, tiene ahí un pequeño matiz, ¿vale? Y es que muchas veces decimos, es que el problema son las redes, ¿vale? Y no, las redes son un reflejo de lo que pasa en la sociedad. Mira, mi novia es china, de hecho ella ha nacido aquí, pero su familia es de Wuhan, ¿vale? Y si tú ves el WeChat, que es como el equivalente a Instagram, que la red social que impera en China, vas a ver que el contenido que se sube no es tanto de qué genial soy, cuántos objetivos consigo, sino que son de qué buen ciudadano soy, cómo ayudo a mi colectividad, cómo cumplo con los valores. Y yo no voy a entrar en el tema político ni ético, lo podríamos discutir, pero las redes es verdad que potencian cosas, pero creo que sobre todo reflejan lo que ocurre en la sociedad. Si hoy en día nos importara menos cumplir objetivos y tener el culo en la nuca que ayudar a la gente, os aseguro que cuando hicieseis scroll en el móvil, vuestro móvil estaría lleno de gente sacándose fotos, ayudando a ancianas a cruzar la calle, cogiendo un gatito del árbol o dándole limosna a los pobres. Eso no significa que lo hagan precisamente porque les lleva la voluntariedad hacerla. Recuerdo que esa es otra. En el año 2017, en Ciudad de México, estando yo viviendo en Ciudad de México, el 19 de septiembre, si no me falla la memoria, hubo un gran terremoto. El terremoto más fuerte de la historia del Valle de México, superior al del año 1985. La gente en ese momento se volcó en la ayuda, se tiró toda la gente a ayudar, pero daba un poquito de grima. Y daba un poquito de grima porque veías cómo iban la gente a los supermercados, arrasaban con todo lo más barato, el papel higiénico el más barato, las latas de atún las más baratas, y cómo todos iban haciendo fotos para subirlo a Instagram. O en La Habana lo hemos visto, ¿no? Como Exacto. además había un montón de influencers evidenciando cómo iban, y también incluso ahí se ha puesto en jaque lo colectivo, ¿no? Porque lo colectivo no ha funcionado, pero bueno. Simplemente es que lo que plantea Buenaventura, lejos de hacer una crítica política al modelo, es también en lo que estabas diciendo. Estamos ante un panóptico. La gente quizás no conozca el concepto de panóptico, pero fue un concepto de cárcel. Al principio la cárcel, el panóptico es una cárcel circular donde todos los presos están en celdas que se cierran sobre sí mismas y hay un palo central, hay una vigía, el que está vigilando a todos. Pan en griego es todos y el óptico es estás siendo observado constantemente por un vigilante. No hemos hablado tampoco en exceso en las cuestiones de las tecnologías. En mi libro abordo el tema del panóptico digital. Exacto. Por si te interesa. Y en mi libro Era de idiotas, exactamente. También se trabaja. Pero hemos venido a hablar de nuestros libros. Exacto. Cómprense los libros. Pero no hay tiempo suficiente como para meternos en profundidades. Quiero cerrar simplemente, y si hay más preguntas ahora nos levantamos y nos preguntamos, agradeciéndole muchísimo, de verdad, que sean ahora mismo las 8 menos 5 y que esté lleno este auditorio de gente escuchando pensamiento, filosofía, psicología, ideas. De verdad, es para felicitarse ver este público. Mucha gente ahora se ha puesto de moda el término resiliencia, ¿no? Y mucha gente como que no lo tiene claro, ¿no? Y te dicen, bueno, la resiliencia es la capacidad de aguantar el malestar. Bueno, pues yo les puedo decir, se lo pongo en un certificado clínico con mi número de colegiado, que si han aguantado esta chapa de 2 horas hasta el final, tienen ustedes resiliencia. Muchísimas gracias.